Hola, yo soy Camila Zuluaga. Y yo, Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque serán recordados como los Juegos aplazados por la pandemia y que no contaron con el calor del público, pero también como un momento en el que el mundo del deporte se dio la oportunidad de hablar y debatir sobre la salud mental de los atletas, algo que tal vez era tabú. El caso de la gimnasta olímpica norteamericana Simone Biles, de 22 años, que horas antes de su debut en Tokio se retiró de las principales categorías en las que estaba clasificada, pues se convirtió, Sebastián, en un símbolo de ese tema y puso al mundo a hablar sobre lo que significa la presión para los deportistas en los Juegos Olímpicos. Y es que de todo este tema, Camila, el impacto no lo provocó lo que pasó, sino a quién le pasó. Porque con el retiro de Usain Bolt y Michael Phelps de las competiciones olímpicas y las complicaciones que supimos desde hace un tiempo de Federer y de Nadal, pues Biles era, yo creo, el foco de Tokio. Y hablamos de una gimnasta prodigio, Camila, imagínese, mide 1,41 centímetros, usted que no es muy alta, pues usted le llevaría casi que una cabeza, y además ganó 4 medallas de oro en Río 2016 con apenas 19 años, algo impresionante. 4 medallas, 3 fueron de oro en salto general individual y general por equipos, y la cuarta fue de bronce en la modalidad barra de equilibrio. Pero mire, sigamos con la historia de Simone Biles, porque pues muchos expertos creen, aunque yo difiero, que ella muy posiblemente se va a retirar como una de las, o la más grande gimnasta de la historia. Yo creo que nadie todavía va a superar a Nadia Comaneci, pero bueno, ahí están en la pelea. Muchos dicen que ella va a ser la más grande gimnasta de la historia, pero antes de hablar de su retiro de los Juegos Olímpicos, me parece importante, Sebastián, que hablemos de quién es Simone Biles, porque de pronto hay gente que no tiene muy clara su historia. Mire, nació en Ohio en 1997. Empezó en el gimnasio casi por casualidad en una excursión con su colegio al centro de gimnasia Bannon Gymnastics y empezó ahí a imitar a otras gimnastas en la parte trasera del gimnasio. En ese momento ella tenía tan solo 6 añitos y una de las entrenadoras la vio e inmediatamente pues le dieron una carta solicitándole a sus papás que le permitieran unirse al club de gimnasia porque la vieron que era un prodigio. Es que la gente que es fenómeno en alguna actividad desde muy chiquito pues se le notan las cualidades, y ella saltó a la fama ya en el mundo del deporte en los Estados Unidos en el 2013, cuando tenía 16 años ganó, vea Camila, 2 oros en el campeonato del mundo con esa edad, uno en suelo y el otro como campeona mundial general individual, y ahí pues se proclamó por primera vez campeona del mundo en categoría no por equipo sino en categoría individual. Ya en 2014, el siguiente año, ganó 4 oros mundiales, una presentación que la misma la repitió en el 2015, pues algo que es impresionante. Entonces en ese año, Camila, 2015, logró lo que ninguna mujer había logrado, que es ser durante 3 años seguidos campeona del mundo de gimnasia. Mire, en el 2019 en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Stuttgart ganó 5 oros, pero lo histórico fue que creó 2 habilidades inéditas en la gimnasia olímpica que ahora llevan su nombre en el código de puntos, es decir, como en el libro de las reglas de la gimnasia olímpica, hay 2 piruetas que ella es la única que las puede hacer. Increíble. Increíble, es un prodigio. Mire, y de Stuttgart salió no solo con eso, sino con 25 medallas en campeonatos acumulados, algo que pues era descomunal para su edad y para su trayectoria. Por eso cuando Simone Biles llegó a Tokio 2020 como la atleta femenina, pues más importante, todos los ojos estaban puestos sobre ella para alguien que no es tan grande. Y toda esta trayectoria, Camila, hizo que quizá se pusiera sobre sus hombros pues una expectativa quizá desmesurada, y parte de esa presión, uno a la distancia lo intuye, pudo pesar demasiado sobre su condición mental. Y Biles, pues que supimos era la bandera, la atleta más importante de los Estados Unidos en los Juegos, y además estamos hablando, Camila, de la potencia mundial en la historia de los Juegos Olímpicos, que es Estados Unidos. Entonces yo creo que todo ese cóctel de condiciones, pues no creo que sea fácil de lidiar para alguien que tiene apenas 24 años. El martes 27 de julio, cuando ella anunció que se retiraba de la final por equipos y de varias pruebas individuales como suelo, salto y barras asimétricas, pues estaba ahí tranquila
tranquila con sus compañeras de equipo de Estados Unidos de gimnasia. En esa rueda de prensa, cuando anunció que no iba a participar más, estaba serena pero muy seria, y si usted le miraba la cara, los gestos eran muy duros. Creo que hay que priorizar la salud mental, porque si no, no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada si dejas pasar una competencia para enfocarte en tu salud mental. Eso demuestra lo competitivo que puedes ser. Fue una rueda de prensa impactante, la verdad que sí, porque estaba al lado con 3 compañeras y no sé si se lo esperaban también, y sus declaraciones, Camila, fueron dinamita. La prensa internacional puso inmediatamente pues, en el centro de la atención lo que acaba de pasar, y empezaron una cantidad de reacciones pues, de personalidades y de atletas. Por ejemplo, le leo 2 solamente. Andrés Iniesta, que quizás es de los jugadores que a mí más me gustan, dijo: primero personas, luego supercampeones. Tu decisión ha sido una gran lección para todos. Iniesta etiquetó pues, el tuit de Biles, y Pau Gasol, que también es quizá el basquetbolista más importante de la historia de España, en inglés puso: todo mi soporte para ti. La salud mental es el componente clave de nuestra salud y esto debe ser siempre una prioridad. De nuestros deportistas, de los colombianos, Mariana Pajón se pronunció al otro día después de haber ganado medalla de plata en BMX femenino. En una de las entrevistas que dio le preguntaron su opinión por el caso de Simone Biles, y esto fue lo que dijo Mariana Pajón. Es así de fuerte, es real, lo sentimos todos, es muy complejo. Estos Juegos Olímpicos siempre uno trata de disfrutarlos, pero a veces se lo come a uno literal, y a veces no puedes superar esa ansiedad, esos nervios, esa presión, y simplemente tratas de llevarla un poco. Y en el tenis, Camila, también hubo muchas reacciones, y reacciones contrarias, creo que de los 2 mejores tenistas del mundo en este momento, que son Rafa Nadal y Novak Djokovic. Y por ejemplo, en una entrevista exclusiva para la cadena CBS, Nadal sí la apoyó totalmente, porque él siempre ha hablado en las ruedas de prensa de la salud mental. Él siempre ha sido como un deportista que se ha caracterizado por eso, la apoyó plenamente, y oigamos lo que dijo Rafa Nadal. Si no te sientes seguro, pues lo que tienes que hacer es trabajar en eso, en cuidar. Al final es tu vida lo más importante. Ella ha hecho cosas increíbles, impresionantes, y ella básicamente lo que está haciendo es cuidando su vida, y al final ella va a volver. Pero por otro lado, otro tenista, Novak Djokovic, habló de la presión y su caso de manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque dijo que la presión es un privilegio para los deportistas, que sin la presión no existiría el deporte profesional, que si el objetivo de un deportista es estar en la cima del deporte, lo mejor es que comience a aprender a lidiar con la presión y los comentarios difíciles, tanto en la pista como fuera de ella. Bueno, Camila, a Djokovic le cayeron por todas partes, porque yo creo que fue mal interpretado. Yo no creo que quisiera ser hostil con Biles, sino que ese es quizás su punto fuerte, la cabeza, y es lo que dijo, y lo dicen muchos deportistas, lo dice Cristiano Ronaldo: para ese tipo de deportistas la presión es un incentivo, y dicen: yo con la presión me agiganto. Entonces yo no creo que quiso ser hostil con Biles, sino decir: a mí denme presión, mándenme presión, porque yo con eso me hago grande. Pero bueno, mucha gente pues le cayó a Djokovic, y yo creo que se equivocaron. No, yo en cambio estoy de acuerdo con Djokovic, pero vea, no importa lo que nosotros digamos, pero sí Biles recibió apoyos de muchos atletas y compañeros, pero también recibió duras críticas de su país, y allá en Estados Unidos hubo varios artículos de periodistas que fueron muy duros, y eso lo que abrió fue un debate intenso, porque de un deportista que representa tanto a un país, decían algunos, pues tiene que estar preparado para competir en esos momentos contra todo y contra todos. Y quizás pues termina quitándole el lugar a un atleta que puede llegar en mejores condiciones. Ahí están representando a una nación, y por eso los norteamericanos en un sector fueron tan duros con Simone Biles. Es un debate complicado, y por ejemplo para oír más, Camila, consultamos a atletas importantes colombianos que han llegado a la cima de sus disciplinas para saber, bueno, qué piensan, cómo analizan este tema de la gimnasta y de la presión al más alto nivel. Por ejemplo, hay uno que es una maravilla de deportista, Orlando Duque, que es el mejor clavadista de la historia del país, se ha ganado una cantidad de premios y de récords, y él dijo que el caso de Biles es diferente, que es excepcional y hay que analizarlo solamente desde ese ángulo, y me parece
interesante que oigamos a Duque. A ver, eso es un tema complicado, para una deportista como Simone Biles, que gimnasta olímpica. Yo creo que hay que entender una parte también, la naturaleza del deporte de ella. Ella hace unos movimientos que son únicos de ella, son el mundo, y son de vida o muerte. Ojo, no es correr 100 metros y correr rápido o lento. Es de vida o muerte. Si ella falla, ella se puede tener una lesión muy grave, puede morir. Y ella está hablando, yo estuve leyendo hoy acerca de eso, decía un caso de los twisties, y yo entiendo de qué habla ella. Hagan de cuenta que ustedes se montan a su carro y de un momento a otro están sentados en el carro del pasajero, no hay nadie en el carro del conductor y están en una bajada y no tienen ni dirección y no saben qué hacer. Es un caso de vida o muerte. Ahí uno tiene que cuidar a la persona. Pero también consultamos a la pesista María Isabel Urrutia, que en los Olímpicos de Sydney pues le dio a Colombia la primera medalla de oro de su historia. Es que recordemos que en levantamiento de pesas Colombia tuvo la primera medalla de oro gracias a María Isabel Urrutia. Y escuche usted lo que ella dice sobre este debate. A ver, obviamente hay estrés deportivo. Lo que pasa es que ahora existe el estrés deportivo. En la época de nosotros no existía nada de eso porque nos tocaba como fuera. No había estrés, no había nada, ni había comida. Hoy hay comida y todo, pero hay estrés deportivo y lo vivo como entrenadora. La situación de los deportistas, de que a veces son muy buenos para entrenar, pero a la hora de afrontar la competencia se genera el tema del estrés deportivo y el pánico escénico. Bueno, hay de todas cosas, pero bueno, son diferentes épocas. Yo pienso que la gente no los han preparado para la derrota, y cuando a uno lo preparan solo para ser el mejor del mundo, ahí viene el estrés, ahí viene el problema, porque no afrontan el aprender a perder, porque se arma una burbuja en torno al éxito y no preparan para que cuando haya la derrota asumirla. Entonces yo pienso que al deportista hay que prepararlo en torno a cómo debe afrontar la derrota y no solamente pensar en que todo el tiempo se debe ganar. Yo creo que María Isabel Urrutia tiene toda la razón y creo que es un debate que se puso sobre la mesa en Tokio 2020, Sebastián, y que muchos dicen es momento también de hablar de la salud mental de los deportistas, pero también creo que, como dice ella, pues muchos están muy consentidos. Yo nunca, Camila, a mí me gusta mucho el deporte, yo nunca a ese nivel, pues de esa magnitud de deportistas que llegan a un certamen tan importante que a la hora final, el minuto antes se retire. Para mí esto es inédito, le caen críticas, pero también la comprendo, pues si usted la cabeza no le da, pues no le da. Sí, aunque dicen los expertos que en ese nivel de competitividad la diferencia no es la parte física, sino la parte mental, que lo que hace superior a un jugador sobre otro en esas esferas del alto deporte es precisamente su fortaleza mental más que su fortaleza física. Esto fue todo por hoy en La Intérprete. A ustedes gracias por habernos acompañado y por haber hecho clic desde su plataforma preferida. Nos encuentran siempre en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y por supuesto en bluradio.com. La Intérprete de hoy fue posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción musical de Gonzalo Lázari, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco y en toda la parte operativa Camilo Reina.